Corto. Zanahoria corto. Hago un break 20 y 50. Último, así hablamos de las preguntas. Le digo las preguntas de prácticos y teóricos. Y digo, bueno. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Llegamos a terminar peronismo o no terminamos peronismo? Sí, llegamos hasta el decreto 27.959. ¿No tenés bien? Buscando la cartuchera. Martes 13. Sí, sí. Todo complicado. ¿Con el té? ¿Es un té o es un café? Café. Pero te voy a poner un saquito. ¿De café? Me estás rompiendo la cabeza. Existe, boludo. Es muy fuerte, pero existe. Es un café que vas a hacer un saquito. Sí. Es súper práctico. Sí, sí, no te lo discuto, es súper práctico, pero digo, para mí saquito es... Es de té. Vos te tenés. El té no lo podés asimilar. No. Pero están los otros que no son saquitos, pero vienen en sobrecitos. Pero es café, o sea, es café instantáneo. Eso sí lo puedes asimilar. Hasta ahí. Hasta ahí nomás te voy a decir. O sea, es el polvito, pero en porción chiquitita. ¿Y cómo lo pones? Como el café instantáneo, es la medida de una cucharada. Ah, ok, es la medida, digamos, La no lo medida, pones. claro, y eso se pone. Es como café instantáneo eso. Pero viene en sobrecitos. Lo que pasa es que a mí no me gusta. Ok. Nunca lo había visto. Es re común, ¿no? Un boludo. No, hace poquito. Ah. Va, poquitos. 5 Hace años. 20 años. Cuando cayó el muro de Berlín. 5 años estaban, por Ok. ¿Cuántos años tenemos, digo? Yo tengo 29. Claro. No, yo tengo 27. Te quedan 2 años más, ¿no? No sé. Me quedan 2 años No más sé. para esto. Capaz que me muero mañana. Tengo 27. Quiero ser Kurt Cobain No sé para qué me quedan 2 años. para llegar a 29. ¿Sabes todo lo que hice yo en 2 años? 2 años. Para la campaña política. Esto lo que hice en 2 años. ¿Qué estabas haciendo de acá a 2 años? ¿Cuánto cambió? ¿Viste cuando ves blanco? Todo blanco. No ves nada. Era como La lo nada. mismo, ¿eh? Es lo mismo. El Hay pizarrón. una monotonía. Sí. Los mismos bancos, todo. No estaba Jala. Para mí es lo mismo de acá a 4 años, porque estuve en el mismo lugar. Sí. Yo no cambié nada. No Creo que el cambio más radical fue de Ramos acá. Ese fue un cambio. Ese fue un cambio. Importante. Ese fue un año importante. Sí. 2011. 2011. O sea, hace 4 años. Hace 4 años, boludo. Hay gente que empieza y termina una carrera en ese tiempo. Yo no lo entiendo, la gente. No entiendo. No es la uva, ¿no? No, pero hay gente que acá en la UBA 5 años y ya termina. Ah, pero ¿cómo? Ah. Yo Ay, conozco no. a uno que hizo como en 5 años. Hijo. Y son 4. Son leyendas. Son leyendas. Leyendas sociales. Mitos humanos. Mitos humanos de Yo conozco constitución. uno. Yo conozco uno. Nada, ¿Qué mentira. digo? Materias libres. No sé cómo mierda. Igual el chabón es bocho. Ah. Eh, A mí no me da
para hacer más de 4 materias en un cuatrimestre y con mucha furia. Sí, yo esta última parte hago 4 materias porque ya es medio un chiste. A mí también me quedan y ya son el tema. Yo nunca la quise hacer rápido, la verdad. No, a mí tampoco, no, imagínate, tengo 29 años. Cuando pensás hacerla rápida, jamás. No. Nada, nunca. Pero suponele eso que hace Lionel, que elaboraba 9 horas, ponele, y cursaba 3-4 materias. ¿Cuándo vivís? Pero no me alcanza, o sea, realmente no toqué una limitación. Sí, claro. ¿Qué es eso que puso en el medio? Me sorprendió. Ya lo voy a explicar. Habrá que chequear si eso. Yo chequeé un par y era... Compañeros, retomamos. Básicamente ahí se les puso en el margen superior izquierdo los periodos que vamos a ver si llegamos a atravesar y con esto terminamos. Pero ahí les digo, 20 y 50 más o menos me hacen acordar y hasta donde lleguemos cortamos. Hasta ahí va el parcial. ¿Okay? Bueno, habíamos culminado la clase pasada la etapa del peronismo. Habíamos desarrollado entre 1946 y 1955 estos casi 10 años de gestión que cambiaron la historia de la República Argentina, presentando fundamentalmente, como dimos cuenta, un modelo de país, ¿no? De ahí la tensión en referencia a toda la evolución histórica. Se instaló un nuevo modelo de país que va a resultar ser el segundo que va a presentar la historia de nuestro país luego del modelo presentado por el Estado liberal oligárquico, ¿no? Hay un segundo modelo histórico atravesado básicamente por un sujeto de cambio, que es la clase trabajadora, por una tríada de ideas: fuerza, justicia social, independencia económica y soberanía política, basada en un modelo de industrialización nacional, y donde el Estado pasa a ser el articulador de las relaciones laborales y de las relaciones sociales. Es claramente el nuevo compromiso del Estado, en el marco de debilidades estructurales que dimos cuenta en relación a lo que fue la historia del peronismo. El peronismo atravesó, como dijimos que íbamos a retomar, dos debilidades estructurales basadas en el concepto de la libertad. La gran debilidad, como dijimos históricamente dentro de un análisis muy objetivo del peronismo, fue la restricción de libertades. Restricción de libertades que estuvo atravesada en dos libertades: por un lado la libertad de expresión y por otro lado la libertad de la propiedad privada. Por las dos libertades que de alguna manera más se presentaron en los 10 años del peronismo en relación a distintos mecanismos y procedimientos de restricción y de presión. En el marco de una idea estructural que históricamente, desde un punto de vista político y desde un punto de vista jurídico, el peronismo va a restringir libertades individuales con la finalidad de proteger derechos sociales. Acá hay un derecho absoluto, que es un derecho de mayorías, que no había sido reconocido y estaba excluido del sistema político y social. Para poder garantizarlo, la gestión de gobierno en el marco del Estado nacional, social o popular, necesariamente va a restringir libertades individuales. En ese contexto de la restricción de libertades individuales, va a producirse el 16 de septiembre de 1955 el derrocamiento del general Perón. Se produce el derrocamiento del general Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955. Perón anteriormente, como nota al pie, tuvo dos intentos de golpe de Estado. El primer intento fue en junio de 1951 y el segundo intento básicamente fue en junio del 55. Es decir, hay claramente un antecedente en relación a lo que son los factores de poder que empiezan a debilitarse en relación a la concentración histórica que tuvo la figura de Perón. Los factores de poder, como dijimos, se empiezan a debilitar en relación a la concentración del poder para Perón, fundamentalmente a partir del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, ¿no? Como dijimos, hay un punto de inflexión histórico en el peronismo. Es una cuestión paradójica, ¿no? Que no es objetivo, no la vamos a analizar. Básicamente Perón era resistido históricamente, pero la figura de María Eva Duarte de Evita terminaba de generar una resistencia mucho más profunda. Uno podría decir que, siguiendo esta lógica, con el fallecimiento de María Eva Duarte de Perón,
iban a amortiguar estos factores de poder sobre la figura de Perón. Y esto no fue así, todo lo contrario. Aprovecharon ese momento de debilidad espiritual para generar el desequilibrio institucional de los factores políticos de lo que va a ser el poder de Perón. En ese contexto, el 16 de septiembre de 1955, se inicia el tercer golpe de Estado de la historia argentina, ¿no? Dijimos el primer golpe de Estado en 1930, el segundo golpe de Estado en 1943, y el tercer golpe de Estado en 1955. Tenemos una gestión de gobierno que atraviesa 3 años, 1955-1958, sistema de gobierno de facto dictatorial, en un marco de un proceso que fue autodenominado la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora. Repito, acabo de empezar la última clase interparcial. Si tenés la capacidad de 30 segundos, 30 segundos. Tengo. 30. Que realizamos la juventud del BTS, queríamos contarles que mañana viene Nicolás del Caño a discutir en la facultad, va a estar en el comedor a las 6 de la tarde, y eso, invitarlos a venir, a que inviten a sus conocidos, y como bueno. Entonces tenemos, reitero, 1955 a 1958, tenemos 3 años de gestión de gobierno, de un gobierno de facto dictatorial, de un proceso autodenominado la Revolución Libertadora. Fíjense que la Revolución Libertadora, no vamos a analizar la literalidad de la construcción del concepto en el marco de un proceso dictatorial, pero sí va a hacer referencia de manera sustantiva a la debilidad de la gestión de gobierno del peronismo, que fue la restricción de libertades, y va a titular este nuevo proceso político con la finalidad de restaurar las libertades que habían sido restringidas y lesionadas. Reitero, el espíritu de este gobierno dictatorial es restaurar las libertades que habían sido restringidas y lesionadas durante el peronismo, de ahí la concepción de la Revolución Libertadora. Tenemos 3 años de gestión de gobierno, de los cuales básicamente van a presentar una gran particularidad en relación a lo que estamos sosteniendo. La idea fuerza de estos 3 años de gestión de gobierno va a ser la desperonización de la República Argentina. Reitero, la idea fuerza de la gestión de gobierno va a ser la desperonización de la República Argentina. En relación al sistema de gobierno, dijimos que es un sistema de gobierno dictatorial, tenemos un modelo de Estado burocrático, autoritario e intervencionista. Reitero, un sistema de gobierno de facto dictatorial, y un modelo de Estado burocrático, autoritario e intervencionista. Donde fundamentalmente se va a discutir al peronismo como modelo de país desde la dimensión política y social y no desde la dimensión económica. Donde fundamentalmente, reitero, se va a discutir al peronismo como modelo de país desde la dimensión política y social y no desde la dimensión económica.
Brevemente el sistema político, que ya dimos cuenta en algún momento, pero lo recordamos en esta noche. Dentro de estos 3 años van a existir 2 primeros mandatarios, 2 jefes de Estado, 2 presidentes de la Nación. Los 2 jefes de Estado van a tener en la continuidad de la gestión de gobierno al mismo vicepresidente. El primer presidente, que quien va a derrocar al general Juan Domingo Perón, es el general Eduardo Lonardi. El general Eduardo Lonardi va a encabezar el golpe militar del derrocamiento del 16 de septiembre de 1955. Tiene estas particularidades de la historia argentina. El general Lonardi, quien derrocó a Perón el 16 de septiembre de 1955, en el año 1936 sucedía a Perón en Santiago de Chile como agregado militar. El agregado militar era el coronel en ese momento Juan Domingo Perón, y quien lo sucede en Santiago de Chile es el coronel Eduardo Lonardi. Casi 20 años después, quienes eran conocidos, camaradas en relación a la jerarquía, lo terminan derrotando. El primer presidente es Eduardo Lonardi. Eduardo Lonardi va a desarrollar una gestión de gobierno de aproximadamente un año. Perdón, ¿en qué lo sucede en el 36? Como agregado militar. Agregado militar en Chile estaba el coronel Perón. Perón deja la agregaduría militar. Y quien lo sucede en la agregaduría militar es Eduardo Lonardi. Perón tiene una formación extraordinaria desde un punto de vista intelectual en relación a una formación académica, pero en relación a destinos militares es una persona que tuvo básicamente 5 destinos nada más. Tuvo más destinos en el exterior que en el orden nacional. Los 2 primeros destinos fueron en el orden nacional, en la década del 20, cuando él ingresa básicamente de la escuela de suboficiales. Él estuvo en Entre Ríos, estuvo en Mendoza, y los otros tres destinos fueron en la década del 30. Fue agregado militar en Bolivia, que integró una comisión de asuntos limítrofes con Bolivia. Después fue agregado, esto fue en el 31-32. Después fue agregado militar en Chile, 36-37. Y después 39-40 en Italia. Es decir, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Perón está viviendo en Italia. Es decir, que no es un dato menor. Estalla la Segunda Guerra Mundial y Perón está en Italia. Perón está viendo toda la evolución de lo que va a ser el sistema político internacional. Ahora bien, tenemos entonces el primer mandatario, el general Eduardo Lonardi, dentro del periodo 55-56. El segundo presidente de la Nación en estos 3 años fue el general Pedro Eugenio Aramburu. Como les había comentado, ambos jefes de Estado tuvieron como vicepresidente al almirante Isaac Rojas. Ahora bien, en el marco, reitero, de un sistema de gobierno de facto dictatorial, que nuestro país vuelve luego de 10 años de una democracia, desde un punto de vista electoral, vuelve a modificarse el sistema de gobierno en un estado de gobierno dictatorial. Lo que tenemos es lo siguiente. En el marco de lo que es la despenalización de la República Argentina, lo primero que va a hacer la Revolución Libertadora, el general Lonardi, es derogar la reforma constitucional de 1949. Es decir, nuestro país va a derogar la reforma constitucional de 1949, y fíjense en relación a lo que es el proceso histórico, estamos a mediados del siglo pasado, del siglo XX, en el año 1955, y al derogar la reforma del 49, nuestro país pasó a tener en vigencia la Constitución Nacional de 1853. Es decir, nuestro país, al derogar la reforma constitucional del peronismo,
pasó a tener en vigencia la Constitución de 1853, que tuvo, contando la reforma constitucional peronista, tuvo 3 reformas ortodoxas en la consolidación del Estado liberal oligárquico. La primera reforma fue en 1860, 1866 y 1898. ¿Sí? El modelo jurídico del Estado liberal oligárquico es la Constitución de 1853, primera reforma 1860, segunda reforma 1866, tercera reforma 1898. Ese es el modelo de país del siglo XIX. Ahora, el modelo de país que se presentó en el siglo XX básicamente quedó anulado desde el punto de vista jurídico. Nuestro país vuelve para atrás. Esto, que era el Estado Nacional Social Popular, para la Revolución Libertadora, básicamente estaba atravesado por una figura de fantasía y por una figura delictiva. Nuestro país vuelve para atrás. Ahora, cuando vuelve en esta concepción, luego de reformar la Constitución de 1949, en materia de información y comunicación, vamos a destacar lo principal. El general Leonardo iba a firmar el decreto 170 del 55. El general Leonardo, reitero, va a firmar el decreto 170 del 55. Este decreto va a derogar, es decir, va a anular la Ley de Radiodifusión 14241 del 53. Este decreto va a derogar, va a anular la Ley 14241 de 1953. Tenemos, quedó derogada la Constitución del 49, en materia de radiodifusión quedó derogada la Ley 14241 del 53. Dijimos que era la primera y única ley de radiodifusión, es decir, que no podemos volver, no podemos ir para atrás, no hay antecedentes. Nuestro país se cae en materia normativa, en relación a lo que sería la temática de radiodifusión, ¿se entiende? Fue la primera y única ley. El decreto 686 de 55, en este marco, en concordancia con lo que venimos sosteniendo en este contexto, el general Leonardi va a firmar el decreto 686 de 55, que va a señalar que el Estado va a administrar los bienes de las estaciones de radiodifusión y por otra parte, habla del Estado, no habla de ningún organismo específico, el organismo va a ser el Ministerio de Comunicaciones. Y por otra parte, se va a anular el proceso de licitación y adjudicación. Anular el proceso de licitación y adjudicación de las 3 redes de radiodifusión. Teniendo en cuenta las anomalías de los artículos 23, teniendo en cuenta las anomalías que habíamos señalado en el final de la última clase, de las anomalías de los artículos 23 y 24 de la Ley 14241. Se los digo y ahí se los recuerdo, ¿no? Reitero entonces. Este decreto tiene una particularidad porque por un lado va a decir que el Estado va a administrar los bienes de los antiguos permisionarios, de los antiguos licenciatarios. En concordancia va a establecer la nulidad del proceso de licitación y adjudicación. ¿Cuál va a ser el fundamento jurídico, más allá del uso de la fuerza, más allá de la imposición de un sistema de gobierno de facto dictatorial? El argumento jurídico para anular la licitación va a ser, reitero, las anomalías producidas por los artículos 23 y 24 de la Ley 14241 del 53, que era la Ley de Radiodifusión. ¿Cuál es el número de decreto? El 686. Sí, seguimos en el 686, ¿no? Sobre la Ley de Radiodifusión, ¿se acuerdan lo que hablamos en el final de la última clase? Que había 2 artículos interesantes de destacar,
que por un lado el artículo 23 establecía la caducidad de las licencias y que los permisionarios podían seguir prestando servicio a título precario hasta tanto se convocase un nuevo proceso de licitación de adjudicación, y el 24 señalaba que a partir del momento de la sanción de la ley, que era el 28 de septiembre del 53, debía realizarse la licitación de adjudicación dentro de los 90 días. 28 de septiembre más 90 nos daba diciembre. Esto había que cerrarlo en diciembre. O sea, salud, es decir, en septiembre sancionamos la ley, tenemos 3 meses para licitar y adjudicar. Esta es la lógica. ¿Cuándo hizo el proceso de licitación y adjudicación el gobierno? Un año después. Acá hay una anomalía jurídica. Ante esa anomalía se establece la nulidad absoluta del proceso de licitación y adjudicación. ¿Entienden? 1955. Gracias. Entonces lo que tenemos en 1955 en relación, simplemente estoy dando forma a lo que dije anteriormente, en relación a un proceso de un gobierno de facto que tuvo como objetivo desperonizar la República Argentina, en el primer año rápidamente la Revolución Libertadora va a derogar la reforma constitucional del 49, en materia de radiodifusión va a anular la ley 1441 del 53, va también a establecer la nulidad del proceso de licitación de adjudicación. Por lo tanto, lo que está haciendo la Revolución Libertadora es volver al origen de todo esto, es decir, que el Estado va a administrar los bienes, el Estado, si es necesario, va a convocar una nueva ley de radiodifusión y aparece otra vez el Estado controlando el sistema de medios. Esta es la lógica. En el año 1956, se van a producir dos hechos extraordinarios. En el año 1956 vamos a destacar dos hechos extraordinarios. Está claro que la están pasando mucho mejor ahí acá. Desde que inició el cuatrimestre. Yo no sé cuál es la condición en el examen de estos alumnos que cuando te ponen regular, ¿qué es lo que ponen? Los jugadores, ¿qué es lo que ponen ahí? Aquellos que juegan todo el tiempo y ganan. Porque hay gente que juega todo el tiempo, no sé si han prestado atención. Y les digo, son los mismos. La toma de la mesa. Sí, no sé las agrupaciones políticas, pero digo, hay gente que haga un espíritu muy deportivo, ¿no? Muy deportivo. Sí, todos los martes que vengo son los mismos. Los tengo, no quiero decir identificados, porque parece un concepto policíaco, de manera que lo digo. Pero visualmente comparto, hasta puedo describirle cómo estaban vestidos, ¿no? Hay 2 chicas y 2 chicos, siempre son 2. Al principio arrancaron el cuatrimestre siendo 4 chicos, después se conformaron por lo visto 2 parejas en el marco del ping pong. No sé el significado de las 2 parejas en el marco del ping pong, ¿no? Pero les digo, claramente hay una afinidad muy importante entre los 4 y sobre todo en 2 oportunidades veo que festejaron de una manera grandilocuente, ¿no? La victoria de uno sobre el otro. En pocas palabras, el concepto es que la están pasando mucho mejor que nosotros, ¿no? Año 1956, un año clave para entender lo que va a suceder ahora más. En el año 1956 va a firmarse un decreto histórico, que es el decreto 4161. Este decreto 4161 va a marcar la historia argentina. Creo que es una de las 10 normas jurídicas más extraordinarias de toda la historia de la República Argentina. Este decreto va a establecer la pena de hasta 6 años de prisión. Este decreto, reitero, el histórico decreto 4161/56, va a establecer la pena de hasta 6 años de prisión para toda persona que expresare o reprodujere los siguientes términos. Juan Domingo Perón. María Eva Duarte de Perón. Evita. Los muchachos peronistas.
Evita Capitana. Jefa espiritual de la nación. Cierro con 3. Partido Peronista. Partido Peronista masculino. Y Partido Peronista femenino. Es decir, este gobierno dictatorial que vino con el espíritu de reinstaurar las libertades que habían sido supuestamente restringidas o lesionadas, arranca con el 4161 del 56, 6 años de prisión por expresar o reproducir los siguientes términos. En ese marco va a crearse una comisión, esta sí, si el decreto 4161 lo ubicamos en el top 10, en las 10 normas jurídicas, a esta comisión en las 3. Es una de las 3 normas jurídicas, pero más extraordinarias, aberrantes, anómalas, una cosa extraordinaria. Esta comisión, yo le digo, es digna de una película, pero es digna de una película para donde pueda ir el género, para donde puede ir el género. En el año 1956, en el mes de marzo, el presidente de la Nación va a crear la comisión. ¿En este caso seguía siendo Leonardi? Sí. Y después cuando asume Aramburu, que se da la transición, ahí ya se da una cosa increíble lo que es esta comisión. Porque están los dos mandatarios, básicamente, en esta comisión durante el año. Se crea la comisión investigadora de la gestión de la presidencia de Juan Domingo Perón en el primer periodo, 46-52, segundo periodo, 52-56. Reitero, se crea una comisión investigadora de la presidencia del general Perón, 46-52, 52-55. Una comisión investigadora que simplemente voy a hacer 2 referencias nada más por una limitación temporal. Esta comisión investigadora tuvo una gran particularidad. Esta comisión investigadora tuvo como finalidad analizar la gestión de gobierno en los 3 poderes del Estado, es decir, de las 3 instituciones, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y en las 3 jurisdicciones, nación, provincia y municipio. Analizó una gestión de gobierno sin antecedente en la historia de la República Argentina. Reitero, esta comisión analizó la gestión de gobierno en las 3 instituciones del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, en este periodo de tiempo. Y en las 3 jurisdicciones, en el orden nacional, en el orden provincial y en el orden municipal. Esta es la idea, ¿no? Esta es la idea. Se conforma la Revolución Libertadora, empezamos con cuestión básica, anulamos la reforma de la Constitución del 49, volvemos para atrás, Constitución del 53, reforma 60 del 67 98. En materia de radiodifusión, anulamos la ley 14 del 41, volvemos para atrás, no hay marco jurídico. El marco jurídico, si uno va para atrás, que vamos a hacer referencia en unos minutos, es el manual de instrucciones para las estaciones de radiodifusión y el decreto de radiocomunicaciones de 1933, es decir, no hay ley. Si uno va, nos encontramos con eso. Se anula el proceso de licitación de adjudicación, el Estado administra los bienes, ponemos el decreto 4161, empezamos a poner claramente un límite a la gestión de gobierno desde el punto de vista político, ideológico e institucional, y aparece esta comisión fantástica que no queda muy claro hacia dónde vamos con esto. Hay que investigar lo que hizo Perón acá durante 10 años. Esta comisión trabajó durante un año. Esta comisión estuvo integrada por distintas jerarquías que también por una limitación temporal y porque no es objeto de estudio en profundidad, no las vamos a desarrollar, pero estuvo integrada por 20.000 personas. 20.000 personas. Estamos hablando de una cosa que era insólita. 20.000 personas. Estamos hablando que la mayoría de esta comisión, si le digo las jerarquías,
hubo 19.000 personas que se incorporaron a la comisión de manera voluntaria. Uno podía, de manera voluntaria, yo quiero investigar al peronismo. De todo el país, ¿no? Venía a la comisión, sí, a nivel nacional. Los 20.000 estaban en todo el país, en todo el país. En todo el país se tenían una facultad realmente insólita, propia de un gobierno de facto, propio de un momento histórico determinado, así como yo siempre digo, Perón es producto de un momento histórico determinado. Y Perón fue el único presidente en toda la historia argentina que se adelantó en la historia. Es el único, ve venir la historia y él se adelanta. Es el único que tuvo esa capacidad. Es decir, él ve cómo viene la historia y es la primera vez que alguien se adelanta a la historia y impone un modelo de país. Ahora, el dato extraordinario es que esta comisión, integrada por 20.000 miembros con distintas jerarquías, tiene una facultad extraordinaria. La facultad extraordinaria es que podía, sin prueba, acusar y ordenar la detención de cualquier persona vinculada al gobierno de Perón con actitud sospechosa, dice, sospechosa, de haber participado en irregularidades en la gestión de gobierno. Actitud sospechosa de haber participado. No, desde el principio. Desde el principio. Recordame tu nombre. Natalia. Natalia. Si yo te digo desde el principio. No, desde el principio No, de si la yo a vos- facultad si de la yo- comisión. Si yo a vos te digo desde el principio, Natalia, ¿por dónde empezás? Desde el principio. ¿De por dónde? En este caso, No. Yo quiero que entiendan la profundidad de lo que vos me dijiste. Yo te digo desde el principio. ¿De dónde empezás? desde el principio de la clase. Desde el principio de la clase. ¿Ese es tu punto de referencia? Y estamos dentro del contexto en Dentro el que del contexto estamos. sería desde el principio. ¿Cómo estás? Ok. Entonces, ¿la consulta? Desde el principio de la descripción de la facultad extraordinaria de la comisión. Bien. ¿Qué le respondemos a la compañera? Podría acusar. Tenía la facultad. Sin prueba alguna. De acusar y ordenar la detención de personas vinculadas a la gestión del gobierno peronista, sospechosas de participar en irregularidades de la gestión del gobierno, ¿no? No, no sabe. Ahora bien, retomamos entonces el concepto. Aparece una facultad extraordinaria, 20.000 miembros, una facultad, reitero que es desde una actitud totalmente subjetiva. Toda esta comisión tuvo facultades extraordinarias, reitero, por un sistema de gobierno de facto, porque es producto del momento histórico de la época, porque acá hay un objetivo claro, que es la idea fuerza de la gestión del gobierno. Acá hay que limpiar al país del concepto del peronismo, por todos lados, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político, social. Lo único que no se toca, que es muy interesante, que es el tema económico, pero acá hay un objetivo muy claro. El dato que quiero destacar de esta comisión. Luego de un año de la gestión de toda la comisión, luego de un año de trabajo, esta comisión va a presentar los resultados a través de una publicación extraordinaria. Es decir, el título de la publicación realmente es extraordinario. Esta comisión, luego de un año de trabajo, va a presentar los resultados a través de un informe histórico conocido como documentación. Digo el título de este informe extraordinario. Documentación, autores y cómplices. Esta es una palabra muy específica que uno utiliza en extrañas y en escasas oportunidades en la vida, ser cómplice. Aparece el concepto de cómplice de manera institucional y cómplice de las irregularidades, documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía. ¿Cuál sería la primera?
La primera tiranía que hace el prólogo de la comisión es la presidencia del general Juan Manuel de Rosas. Básicamente, esta comisión histórica habla de dos tiranías en la historia argentina. La primera tiranía es la del general Rosas y la segunda del general Perón. Acá hay dos tiranías muy marcadas en la historia argentina. La segunda tiranía está haciendo referencia al general Perón, la primera Rosas. Lo digo ahí y volvemos rápidamente a la evolución, ¿no? Fíjense que el informe que va a presentar esta comisión a través de este título extraordinario, documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante el gobierno de la segunda tiranía, es un informe que estuvo integrado, fíjense que es un informe que estuvo integrado en 26 tomos. 26 tomos. Hay dos versiones, una en la Biblioteca Nacional, otra en la Biblioteca del Congreso de la Nación. 26 tomos donde se analiza lo que dijimos antes. Todo lo que ustedes quieren saber del peronismo, qué es lo que hizo cada organismo, hay un tomo que está dedicado a la Secretaría de Prensa y Difusión. Es decir, ¿qué es lo que analiza? ¿Quién fue el primer secretario de Prensa y Difusión? ¿Cómo evolucionó el cargo? ¿Quién fue el último? Analizan cuál era supuestamente el patrimonio del secretario de Prensa y Difusión y cuál fue el patrimonio del secretario de Prensa y Difusión cuando egresó. Analiza cuál fue el presupuesto de la Secretaría de Prensa y Difusión durante todos los años, qué es lo que hicieron con esta plata. Es decir, todo esto que estoy diciendo se analiza en todos los organismos del Estado, en los tres poderes, en las tres instituciones. Analiza en las tres instituciones, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esta comisión acusa de enriquecimiento ilícito, como se imaginan, a todo el peronismo. Es decir, para esta comisión todos los peronistas son todos corruptos, es decir, parte de un principio categórico que es la detronización de la República Argentina. Pero por si fuera poco, para cerrar la visión institucional, esta comisión, teniendo presente la extensión y la envergadura de lo que es el informe que están presentando, estos 26 tomos, esta comisión se va a encargar, para que toda la población tome conocimiento, de editar una versión comercial que pueda acceder cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, ustedes y yo, ¿no? Cualquiera podemos acceder a esta versión. Siempre la recomiendo, esta versión. Es una versión que, en concordancia también con lo que estamos diciendo, fíjense que la versión comercial de esta publicación histórica se tituló El Libro Negro de la Segunda Tiranía. Reitero, la versión comercial, es una versión sintetizada, pero es una versión realmente muy interesante. Se tituló El Libro Negro de la Segunda Tiranía. Este libro, básicamente, les digo, está entre 100 y 150 pesos y vale la pena tenerlo. Teniendo presente la cantidad de, por respeto a la industria editorial y la industria gráfica, ¿no? La cantidad de libros, por no decir cosas, que se venden por 250 pesos, yo no lo puedo creer. La semana pasada le compré un libro a un amigo que tiene una cuestión muy especial con libros infantiles y me actualicé un poco de los libros, ¿no? Del precio de los libros. Es terrible. Terrible, digo, ver a los personajes que uno ve, que tengan la posibilidad de publicar y que la industria editorial, por una cuestión comercial, termine vendiendo un ejemplar, respetable o no, ¿no? Pero digo, ustedes ven el Libro Negro, ustedes pueden ver un libro de Perón, digo, por 100, 150 pesos, y ven un libro de Jorge Rial, por citar uno dentro de una lista de 100 que podemos hacer, 280 pesos, digo, algo pasa. Igual, tiene que haber una pluralidad, todos tenemos que acceder a todo, ¿no? Esto es muy sencillo. Profesor, no sé, por casualidad no hay literatura, digamos, actualizada, no sé cómo decirlo. ¿Del peronismo? No, pero bueno, así como Sarmiento escribió de Facundo, digamos, sí, que es una mirada opositora sobre el caudillismo y, sí, y muy... Yo les digo, a aquellos que les interesa la historia argentina, que en un momento se planteen algo distinto en la vida, el problema existencial está vinculado con la historia de vida de cada uno de nosotros, que lógicamente es un café, es un momento de una clase, un momento de soledad, una botella de vino, y eso es una cuestión muy personal. Pero el libro más extraordinario de la historia argentina es Facundo, Civilización o Barbarie. Sí. Pero es una cosa extraordinaria ese libro, extraordinaria. Es uno de los pocos libros que tuvo la aceptación de personajes. Fíjense, de personajes, Jorge Luis Borges lo ha reconocido como el mejor libro de toda la historia argentina. Y también lo dijo Julio Cortázar. Es decir, es un dato así muy interesante que los mayores exponentes reconocidos de la literatura argentina han claramente definido al libro Civilización o Barbarie de Sarmiento como el libro más extraordinario de la historia argentina. Sí, no, digo, y esto así como también esta literatura más que pone a Perón como el segundo tirano y el Facundo lo nombra mucho, Sarmiento como el tirano, a Rosas.
no sé, si hay algo interesante que usted pueda recomendar en términos. Eso. Me encanta el comentario. Algo interesante. No sé, digo que. Yo les digo esto. Tengo una cuestión muy extraña. ¿Les voy a recomendar para mí la historia argentina? Sí, o que tenga una mirada digamos, de esa jerarquía o similar a. Sí, les digo para mí el libro más extraordinario que se escribió, por lo menos al que yo, dentro de lo que pude leer hace muchísimos años, de historia argentina. Una persona compartido varios encuentros con Jorge Luis Borges. Se llama Henry Farnes, F-E-R-N-S. Es un profesor de la Universidad de Birmingham, ya fallecido. En el año 1968 va a escribir un libro extraordinario. Todo lo que digo en relación a eso, pero fíjense que el libro se titula La Argentina. Para mí es uno de los trabajos más interesantes de la historia argentina y que fue escrito por nuestra manera. Un libro extraordinario. Realmente que te sintetiza toda la evolución del origen nuestro de la independencia política anterior a la concepción del virreinato, el problema que pasa con la confederación, por qué nuestro país se parte en dos, los problemas que dice Farnes, que mantiene un par de ideas fuerzas que yo siempre las reitero, respetando lógicamente la autoría en este caso de Farnes. Es decir, que dice que Argentina es el único país de toda América que tiene problemas, pero los problemas que tiene Argentina son problemas de riqueza. Es el único país que tiene problemas, pero de riqueza. Todos los demás países de América del Sur tienen una infinidad de problemas entre el siglo XVIII y XIX, pero son problemas por pobreza. El único país que no tiene esta dimensión problemática es Argentina. Y no obstante, tiene una cantidad de problemas que el país es fracturado. La concepción unitaria, la concepción federal, porque hay una idea del caudillismo, del personalismo que dice Farnes en 1966 va a ser la variable estructural de la evolución de Argentina. Es un país que está marcado por personas, no por instituciones. Siempre va a haber personas o liderazgos tan exorbitantes que van a terminar dominando a la sociedad. Y lo escribió en el 68. Un libro muy interesante. Este libro lo recomendó alguna vez, hace muchísimo tiempo, tuve la posibilidad por un trabajo que hice de hablar con Piglia. Ricardo Piglia también lo respeta muchísimo. De hecho, para él es uno de los 3 libros más interesantes. Otro que recomiendo en relación a la vida de Rosas es la vida, que es la biografía de Rosas, escrita por Lucio Mansilla. La biografía de Rosas, que se titula Rosas, escrita por Mansilla, es interesantísima. Bueno, no sé si quieren que recomiende algo más. Perdón la interrupción. No, por favor. Pero viene al caso. Siempre lo digo, es decir, uno está acostumbrado a hacer milanesas uno está acostumbrado básicamente a utilizar la fórmula tradicional, ¿no? La fórmula tradicional es perejil. El perejil va a ser el elemento que le va a dar el sabor a la milanesa. Y siempre recomiendo, a modo de sugerencia, que varíen ese elemento, que lo varíen. Prueben con el orégano y empiecen a probar con distintos elementos. No saben lo que es. Ahí vale la pena. Vamos con Farnes, vamos con Lucio Mansilla, Rosas, tinto, una milanesa con orégano, y que sea lo que Dios quiera. Tiene menos sabor. No. ¿Probaste? No. Probala y debatimos. Hacemos un seminario internacional, lo que vos quieras, pero probala, porque a mí la milanesa con orégano me cambió la vida. De hecho, me olvidé del perejil. No digo como dice Julio Iglesias, dice me olvidé de vivir, un tema extraordinario. No me olvidé de vivir, pero me olvidé del perejil. Tema extraordinario. Julio Iglesias es un chef de semana. Bueno, volvemos al objeto de estudio. Estamos en 1956, con el libro negro de la Segunda Tiranía. Entonces se presentó el libro negro de la Segunda Tiranía, ¿no? A través de este título realmente magnífico, que es Documentación, Autores y Cómplices de las Irregularidades Cometidas por la Segunda Tiranía. Con estos 26 tomos, dijimos que tiene esta versión editorial que siempre recomiendo desde el punto de vista comercial, que es el libro negro de la Segunda Tiranía. ¿Cómo estás, Carlos? Y entonces, reitero, aparece este dato extraordinario, ¿no? Aparece la investigación del peronismo en toda su dimensión. Vamos, 1957. Vamos al año 1957. Lo
que digo es, fíjense, en el marco de esta idea de restaurar las libertades que habían sido restringidas, una comisión extraordinaria que investiga el peronismo, acusa, sospecha, orden de detención, 20.000 personas investigando a los peronistas por todo el país. Y por si fuera poco, nadie puede decir la palabra Perón porque va detenido hasta 6 años de prisión. Es decir, una cuestión realmente insólita lo que está pasando acá. 1957, el general Pedro Eugenio Aramburu va a firmar, ahí vamos a destacar 4 normas jurídicas. Por un lado aparece el decreto 866 del 57. Este decreto 866 del 57, este decreto va a establecer la necesidad de sancionar una nueva ley de radiodifusión. Una nueva ley de radiodifusión. Y después te lo digo, para mí, a mí me gusta mucho la historia militar, ¿no? Es decir, el mejor historiador militar, más allá del origen, pero no tiene parámetros realmente, es terrible. Tiene una capacidad de escribir de manera muy sencilla, se llama Isidoro Ruiz Moreno. Isidoro Ruiz Moreno, 5 tomos de las batallas militares argentinas. 5 tomos te analiza cada batalla de la historia militar argentina. 5 tomos. Grandes batallas militares 1, grandes batallas militares 2, 3, 4 y 5. Isidoro Ruiz Moreno. Vale la pena los 5 tomos. Está la historia argentina extraordinaria. Bueno, entonces teníamos, aparece el decreto 866 del 57, este decreto, como dijimos, establece la necesidad para sancionar una nueva ley de radiodifusión. Este decreto 866 del 57 establece la necesidad para sancionar una nueva ley de radiodifusión. En este marco, va a producirse la firma del decreto 1731 del 57. Una pregunta. El decreto anterior, no tiene nada que ver con esa diputada. ¿Cómo es establecer la necesidad? ¿Qué es lo que pone un plazo para sancionar una ley? ¿Cómo? ¿Qué significa que un decreto establece Bien, la necesidad? Perfecto, establece un plazo de 1 año. Ahora vamos con la ley. Ahora, en relación al comentario del compañero, la milanesa, le digo, es una cosa muy básica. Medio kilo de carne, 2 huevos. Medio kilo de carne, 2 huevos, ¿no? Es básico. Se establece un año. Un año, reitero, para sancionar la nueva ley de radiodifusión. En este marco, en 1957, se firma el decreto 1731. Este decreto 1731, este decreto va a crear un organismo que es la Comisión Administradora. Este decreto 1731 del 57 crea la Comisión Administradora de Redes de Radiodifusión. Este decreto, reitero, crea la Comisión Administradora de Redes de Radiodifusión. Es decir, ahora ya hay un organismo específico que administra las redes, y lo dice directamente el título del organismo. ¿Quién administra las redes de radiodifusión? La Comisión Administradora de Redes de Radiodifusión. Tenemos el antecedente anterior, como vamos a ver por lo que posteriormente vamos a mencionar, que se establece la necesidad de llamar a una nueva ley de radiodifusión, Comisión Administradora. En el mes de agosto, estamos en 1957, aparece la nueva ley de radiodifusión. En este año, 1957, aparece la nueva ley de radiodifusión a través del histórico decreto ley 15.460 de 1957. Tenemos un nuevo marco jurídico de la radiodifusión, que es el decreto ley 15.460 de 57. Durante los gobiernos de facto todos los decretos son decretos ley. No. ¿Lo hemos mencionado en algún momento o no? No. A ver, vamos con esto de manera sencilla, ¿no? Fíjense, acá les puse algunas siglas. En todo caso, la denominación técnica, cuando nosotros vemos la D, Sí. Ah, no, recién. No. La primera cuestión básica, pero es importante para
reconstruirlo. El Estado está conformado históricamente por un conjunto triádico de instituciones, ¿no? El Poder Legislativo genera leyes, el Ejecutivo decretos, el Judicial fallos. ¿Estamos? Esto es en el marco de un funcionamiento del sistema de gobierno democrático. ¿Se entiende? Ahora bien, el primer dato. La única norma jurídica que tuvo continuidad en la evolución histórica es la ley. Es la ley. ¿Por qué? No lo vamos a profundizar, pero sí como primer y único fundamento, porque la ley que viene del Poder Legislativo es el principal poder del Estado. Nosotros tenemos una referencia que nuestro país tiene una raigambre fuertemente presidencialista, pero no hay una preeminencia del Poder Ejecutivo. Jurídicamente, el principal poder, si uno lee la Constitución Nacional, cuando empieza el Estado, la organización del Estado, el primer poder en la Constitución es el Poder Legislativo. Después viene el Poder Ejecutivo. El dato puntual, desde 1853 se sancionó la Ley 1. Hayan existido gobiernos de facto o dictatoriales, se continuó con la evolución histórica. Actualmente estamos en la Ley 26.700. Es decir, cuando hablamos de ley, hacemos referencia a una sola norma jurídica, porque en nuestro país continúa la evolución cronológica numérica, hayan existido dictaduras o democracias. ¿Me siguen? Ahora, porque la ley lo que está marcando fundamentalmente es la política nacional. Está atravesando contenidos que atraviesan desde un punto de vista estructural, son principios generales de ciertas temáticas. Pero la ley nunca habla de la operativización. La operativización es la reglamentación, que son cuestiones menores. La ley establece principios fundamentales. Yo puedo sancionar la ley. Ahora, si yo no digo cómo se implementa, la ley es una ley formal y no es real. ¿Se entiende? La ley, no sé, la del acto de fumar es la ley 26.687. Ahora, prohíbe el acto de fumar en determinadas circunstancias. Ahora, si no hay un órgano de reglamentación, de aplicación y de sanción, la ley carece de sentido. Lo que digo es que la ley establece principios generales. Y hayan existido en democracia, desde 1853 hasta la fecha, siempre se respetó, reitero el número, desde 1853, la ley 1, hasta la actualidad 26.700. ¿Qué es lo que pasó en las dictaduras? En las dictaduras, que es lo que está pasando acá, en materia de radiodifusión no tenemos norma jurídica, porque se derogó la ley 14.249 de 53 con Perón. Ahora, ¿qué es lo que hace el presidente de la nación? Con Perón teníamos la L, ley 14.241. Uno ve la L y dice había democracia, por apareció la ley. Ahora acá tenemos DL. Cuando vemos una DL no hay democracia, hay dictadura. ¿Por qué? Porque la DL significa el presidente de la nación decreta y legisla en nombre del Poder Legislativo. El Poder Legislativo está suprimido. Está suprimido el sistema de partidos políticos, está suprimido el sistema electoral. Reitero, cuando vemos una DL como signo, es dictadura. Porque el presidente de la nación decreta y asume las facultades del Poder Legislativo y sanciona. Decreta y legisla. ¿Se entiende? Pero lo que se hizo históricamente, que es un tema interesante para debatirlo, para mí hay dos cuestiones en materia de normas jurídicas que son, una la numeración de las leyes y otra las reformas constitucionales. Es decir, la Revolución Libertadora va a generar una convención constituyente en el marco de la dictadura. Va a ser una reforma constitucional en el 57. Es decir, ¿cómo es que tiene vigencia? Si uno analiza hoy la Constitución Argentina no reconoce jurídicamente la reforma del 49, pero sí reconoce la reforma del 57 y del 72, dos dictaduras. Es un tema reitero. Bien, la pregunta es por qué no lo hicieron. Habiendo sucedido diversos gobiernos democráticos y la mayoría peronistas. Los únicos gobiernos que tuvieron la capacidad política de terminar la gestión de gobierno fueron peronistas. Después de Perón, ningún otro gobierno terminó el mandato. Ningún otro gobierno. Es decir, los radicales, cuando tuvieron la experiencia y la posibilidad, terminaron renunciando. Los únicos que terminaron la gestión de gobierno fueron todos gobiernos peronistas. Es un país que está atravesado espiritualmente por la concepción peronista. ¿La reforma del 94 no la derogó, la complementó? La complementa, hace referencia, pero si vos tenemos que ir a la Convención Constituyente, que no quiero desviarme, más por el tema este que nos queda poco tiempo y quiero avanzar un poquito más. Pero si vos agarras cualquier texto constitucional, vos ves Constitución de la Nación Argentina 1994, con las reformas, empieza. Y tira para atrás, 1972, 57, el 49 como el peronismo no hubiera existido. Es decir, la del 94 tampoco lo hizo. La del 94, dentro de un espíritu jurídicamente interesante, para mí se tuvo que haber derogado. La del 72, la del 57, que era Revolución Argentina, Revolución Dictadora, promover la del 49 del peronismo. Es decir, hay procesos acá jurídicos que son muy anómalos, muy anómalos. Pero esto está muy vinculado con el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la Constitución es convalidada por la Corte. O sea, la Corte después la tiene que convalidar.
Es un tema interesante y es complejo, pero acá hay una deuda realmente histórica. Igualmente, o sea, teniendo en cuenta el contexto histórico del 94, donde vos tenés un sistema neoliberal instalándose en la Argentina y en la región, era muy difícil rescatar del 49, sobre todo por el tema de recursos naturales y un montón de cuestiones que hubiera sido imposible. Sí. Ahora, la reforma del 57 de la Convención Constituyente, que la voy a pasar de largo, voy a hacer mención nada más al dato, la reforma que se hizo de la Constitución, lo único que reconoció del peronismo fue el artículo 14 bis, que es un artículo nodal de la Constitución peronista. Pero después quedó todo anulado. Pero bueno, retomamos un poco, pero es verdad lo que decís. Pero por eso digo, el único que tiene una visión de adelantarse a la historia, que está viendo la historia y hacia dónde va el mundo, y si el mundo va para un lado, él toma un posicionamiento independientemente de las consecuencias, fue Perón. Menem no tuvo esa capacidad, es decir, Menem acompañó la evolución del mundo. Menem acompañó. Nuestro país fue claramente el país satélite de Estados Unidos, fue el país amigo, el país hermano de Estados Unidos en América del Sur. Esto es incuestionable. Nunca antes en la historia de nuestro país tuvo una relación en referencia de transferencia de recursos económicos. Después de México, el segundo país donde Estados Unidos invierte dinero es en Argentina. No es ni Brasil ni Chile, es Argentina. México por una cuestión geopolítica. Estados Unidos está obligado a mantener la paz, entre comillas, con México, porque es todo el límite sur. Ahora, si va a América del Sur, la potencia es Brasil. Puede ser Chile un país estable, pero el país amigo fue Argentina. Volvemos rápidamente. Estamos entonces, vamos con el decreto ley 154 de 57. Lo que le decía era esto, y ahí lo cerramos. Entonces, cuando tenemos, la ley es la única norma jurídica que en la evolución histórica mantiene la numeración. Por eso en la ley, yo se lo puse básicamente por el afecto que le tengo a ustedes, pero en la ley directamente no hay que poner el año. En la ley pongo L, 20.966, yo le puse por ustedes, me vuelvo a reiterar, le puse el año 75, pero en la ley no hay que poner el año. ¿Por qué no hay que poner el año? Porque hay una sola ley 20.966, no hay 10 leyes 20.966. En los de ellas hay una referencia que no lo puedo hacer, pero si sigo el mismo espíritu anterior tampoco hay que poner el año, porque hay una sola, hay un solo de L 19.798, hay un solo de L 15.460, hay un solo de L 16.531. En las leyes no hay que poner el año, porque hay una sola. ¿Estamos? Ahora, en los decretos sí, porque el decreto es la norma jurídica que firma el Poder Ejecutivo. El presidente de la Nación asume la gestión con el decreto 1 y termina la gestión con el decreto 300 o con el decreto 16.000. Y el próximo presidente, ahora se va Cristina, está terminando Cristina, el año 2015 va a terminar cerca de 2.200 decretos, y quien asuma el próximo presidente, ya sea Daniel Scioli, Sergio Massa, Mauricio Macri, va a empezar no con el último decreto que continuó Cristina, no va a ser el 2201, va a ser el decreto 1 del 2015, pero va a corresponder a la gestión del próximo presidente de la Nación. Y ahí sí es necesario poner el año, porque uno dice, me pones decreto 686, yo te borro el año. Ahora, ¿qué presidente es? Puedo decir cualquier presidente que firmó 600 decretos. Ahora, si yo te pongo 1955 es uno solo, es el presidente que tuvo en el 55 que firmó el decreto 686. O sea, pongo el número como podría poner el nombre del presidente. ¿Perdón? Pongo el número como podría poner el nombre del presidente. Claro, el año. El año hace referencia al presidente. Por eso, claro. refiere al presidente nada más. Exactamente. Es decir, en los decretos va siempre el año. Y en las leyes no va el año, porque hay una sola norma jurídica con esa numeración. El decreto ley, entonces, volviendo al recorrido, tiene rango y tiene jerarquía de ley. El decreto ley es una ley, tiene rango y jerarquía. Que como tenemos suprimido el sistema electoral y el sistema de partidos políticos, el presidente de la Nación decreta y legisla el nombre del Poder Legislativo. Y aparece esta ley de radiodifusión, el decreto ley 15460 de 57. Rápidamente un breve análisis de este decreto ley. Es un decreto ley que, si analizamos la ley anterior, simplemente les recuerdo, la ley anterior era la ley de radiodifusión de 1953. El título era radiodifusión. Este decreto ley no dice radiodifusión. Hago la mención simplemente como una nota de color, ¿no? A esta altura como para estar poniendo cuestiones sobre el título, pero fíjense el título de esta ley. Este decreto ley 15460 se titula Radio y Televisión. ¿Cuál es el dato de color? Es la primera vez en la historia argentina que aparece la palabra televisión en una ley, con título. Reitero, aparece la ley de radio y televisión. La otra era radiodifusión, esta es radio y televisión. ¿Uno dice lo mismo? Sí, es lo mismo, pero está escrito de otra forma. Aparece, reitero, la ley de radio y televisión. Y no es un dato menor, porque hasta 1953 el negocio de la comunicación, en la conformación del sistema político, institucional y económico y social, era la radiodifusión sonora. Ahora,
Ojo con esto, porque empieza a existir un viraje. Ya la atención no es la radiofonía sonora, va a ser la televisión. Ahora estamos en la década de la televisión. Empiezan a evolucionar los sistemas tecnológicos, los impactos de estos sistemas. Por eso, reitero, no es casualidad que en 1957 se titule Radio y Televisión y se pone énfasis en esta palabra televisión. Brevemente, ¿se acuerdan cuando vimos la ley 14241 y hicimos la matriz normativa y sociopolítica de Graciano? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Lo vimos eso, ¿no? No, porque estamos... Bueno, nadie se acuerda de nada, nadie se acuerda de nada. Claro, ¿se acuerdan? Sí, vamos a avanzar con eso. Vamos a avanzar con eso. Entonces lo que les digo es esto, vamos con el decreto ley 15.4 de cinta, ya sé que se quiere leer y que no diga más nada, pero necesitamos cerrar un par de cosas más. Vamos, igual estamos dentro del tiempo, falta bastante para las 20 y 50, ¿no? 15 minutos. 10 minutos, perfecto. 3. Me encantó, 13 minutos. Ya lo dijimos, ¿cuántos minutos tiene el día? 1440. 1400. ¿Cuántas cosas podés hacer? En 10 minutos, en 13 minutos, pero podemos cambiar la vida de todos. Entonces, digo, tenemos mucho tiempo. Mucho tiempo y además que la concepción de la vida es que la vida es larga. La vida es muy larga. Ahora bien, brevemente lo importante de la ley. El decreto ley 15.4 de cinta del 57. Este decreto es una ley corta, es una ley que tiene 31 artículos. La anterior tenía 26, esta tiene 31 artículos. Las regulaciones lo que estamos viendo es que siguen siendo, reitero, limitadas por la evolución histórica de la época. Lo importante de esta ley para nosotros, por un lado, la matriz sociopolítica, desarrollamos rápidamente las directrices de la matriz sociopolítica y de la matriz normativa. Desarrollamos rápidamente las directrices de la matriz sociopolítica y de la normativa. Vamos con la sociopolítica. ¿Estamos? Matriz sociopolítica dijimos que tenía dos directrices. La primera directriz, el sistema de gobierno. Tenemos que el sistema de gobierno es de facto o dictatorial. Rápidamente señalamos que el sistema de gobierno es de facto dictatorial. La segunda directriz es el modelo de Estado. Dijimos Estado burocrático autoritario, Estado intervencionista. Estado burocrático autoritario, Estado intervencionista. Esto es la matriz sociopolítica, vamos a la otra matriz que es la matriz normativa. Vamos a la otra matriz que es la matriz normativa. La matriz normativa o jurídica tiene las siguientes directrices. La primera directriz, la definición del servicio de radiodifusión. Primera directriz, reitero, la definición del servicio de radiodifusión. El servicio de radiodifusión, lo dijimos, va a definirse como servicio de interés público. Vamos a la segunda directriz, el concepto de las licencias y quiénes pueden ser los licenciatarios. Licencias y quiénes pueden ser los licenciatarios. Acá se lo digo genéricamente para cerrar con tres conceptos más en unos minutos, pero acá en esta segunda directriz, en relación a las licencias y quiénes pueden ser los licenciatarios, aparece el espíritu de esta ley. Acá aparece el espíritu de esta ley. Uno dice, está bien, aparece la ley de radio y televisión. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Está clarísimo en esta segunda directriz. Destacamos la tríada que aparece en esta segunda directriz, que es la más importante. Acá está toda la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Les digo rápidamente las tres particularidades que presenta en relación al concepto de las licencias y quiénes pueden ser los licenciatarios. La primera, está prohibido conformar redes de radiodifusión entre licenciatarios.
Está prohibido conformar redes de radiodifusión. En consecuencia, lo que dicen es que un licenciatario podrá tener una licencia de radio, en consecuencia señala que un licenciatario podrá tener una licencia de radio, y una licencia de televisión, pero no podrá tener interés en ninguna otra licencia. Pero no podrá tener interés en ninguna otra licencia. Una de radio y una de TV, pero no podrá tener interés en ninguna otra licencia. El concepto de la prohibición de la conformación de redes está vinculado a lo que está haciendo, lo que vamos a ver, que les cierro el concepto. Lo que quiere la Revolución Libertadora es evitar la experiencia peronista. ¿Y cómo la evitamos? Se prohíbe la conformación de monopolios o oligopolios. ¿Cómo lo logro? Con la prohibición de redes. Reitero, esta referencia a la prohibición de redes está haciendo claramente una vinculación con la limitación para conformar monopolios o oligopolios de radiodifusión. La segunda característica que destacamos dentro de las licencias que estamos haciendo referencia, que es una de las tres claves que les dije, que marca el espíritu de la norma jurídica, la segunda es que se prohíbe la participación del capital extranjero. Se prohíbe la participación del capital extranjero. Y la tercera es la prohibición para personas vinculadas con la gestión del gobierno de Juan Domingo Perón para ser licenciatarios. Se prohíbe la participación de peronistas. No redes, no capital extranjeros, no peronistas. ¿Se los prohíbe de qué? La participación, las personas que ocuparon cargos en la gestión de la primera y segunda presidencia no pueden presentarse como licenciatarios. No redes, no capital extranjero, no peronista. Con esta tríada yo lo que hago es evitar que vuelva a conformarse un proceso como el histórico sistema de redes que generó el peronismo. Segunda directriz, vamos a la tercera rápidamente. La tercera directriz es los contenidos. En relación a los contenidos, dijimos la primera, la definición de servicio de radiodifusión. La segunda, licencias y licenciatarios. La tercera, contenidos. Los contenidos lo que dice es que deberán promover la integración y la cultura nacional. En el marco de la paz y la seguridad del orden establecido. En el marco de la paz y la seguridad en el orden establecido. Cuarta directriz rápidamente, el concepto de la publicidad. El concepto de la publicidad es similar a la norma jurídica que vimos la clase pasada. En relación a la publicidad, dice que se autoriza la publicidad comercial, queda autorizada la emisión de publicidad comercial. Siempre y cuando no afecte la programación total de contenidos. Que estará sujeto al organismo de control. Que estará sujeto, supeditado al organismo de control.
rápidamente la otra directriz. La otra directriz es la estructura de propiedad. La estructura de propiedad que promueve esta norma jurídica es mixta. Integrada por el sector estatal y el sector comercial, sector público y privado, mixta. En relación a lo que vimos en la clase pasada, servicio oficial de radiodifusión y las nuevas licencias que se licitan. Entre el sector público y el sector privado. Vamos a la última directriz, que es el organismo de control. Esta ley va a crear un organismo de control. En la anterior ley teníamos el Ministerio de Comunicaciones y esta ley, 15.460, va a crear el organismo de control histórico. Ahí se los escribí en el margen superior derecho, se los recuadré. Este organismo es el CONART, es la sigla del Consejo Nacional de Radio y Televisión. Esta ley va a crear el Consejo Nacional de Radio y Televisión, un nuevo organismo de control inédito en la historia argentina, ¿no? Aparece el CONART. ¿Estamos? Bien, en este mismo año el general Aramburu va a firmar el decreto ley 16.531. 16.531. Era del 57. Este decreto ley 16.531 del 57 va a convocar a la licitación y adjudicación. Este decreto ley, reitero, va a convocar a la licitación y adjudicación de los canales de televisión 9, 11 y 13 de la capital federal. 9, 11 y 13 de la capital federal. Y a más de 50 estaciones de radiodifusión sonora. Y más de 50 estaciones de radiodifusión sonora. Les digo la lógica para ir cerrando lo importante. Hasta ahora veníamos con un sistema de redes de radiodifusión, donde el concepto de información y comunicación, lo vimos en el marco del peronismo con la Política Nacional de Comunicación, empezó a tener un rol clave, que aparece como una herramienta transformadora de la sociedad. El medio de esa herramienta era la radiofonía sonora con la industria gráfica. Ahora, el concepto de la radio, que se conforma con redes, el Estado con la Revolución Libertadora lo interviene, se crea la Comisión Administradora Privada de Redes. ¿Qué es lo que se hace? Si quiero evitar que vuelva a suceder lo del peronismo, esto que era una red lo tengo que desarmar. Y lo que hizo la Revolución Libertadora es desarmar todas las redes. Se acabaron las redes acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el 16.531? Voy a licitar otra vez a cada una de las estaciones. No por redes, a cada una, a cada una. No lo voy a recordar para no variarlo, pero nosotros venimos con un sistema de 64 estaciones de radio. Ahora, lo que hace básicamente la Revolución Libertadora, se terminaron las redes. Cada una vamos a controlar quién es el adjudicatario. Pero lo que les está importando fuertemente a la Revolución Libertadora es adjudicar la licencia de Canal 9, 11 y 13. Acá aparece el negocio histórico de la televisión. Rápidamente. En el año 1958, reitero, acá se licita lo importante el 9, 11 y 13 y se desarma el concepto de redes y se licitan las estaciones de manera particular e individual. ¿Se entiende? Bien, en 1958, 20 días antes de entregar el gobierno al doctor Arturo Frondizi, en 1958, 20 días antes de entregar el gobierno al doctor Arturo Frondizi, el general Aramburu va a firmar el decreto 6.287. 6.287. Este decreto 6287 de 1958, el que presenta la particularidad, ahora les digo por qué hice el comentario. Aclaro el comentario, 20 días antes de entregar el gobierno al doctor Frondizi, se firma el decreto 6287. Este decreto adjudica. Canal 9, este decreto va a adjudicar a Canal 9
a una sociedad anónima denominada KDT. KDT. Canal 9 es adjudicada a KDT. KDT, se lo digo, estaba vinculada a la sociedad anónima a la industria cultural a través de la publicidad cinematográfica. Les digo el rubro para no empezar con los accionistas, pero les digo, KDT es una sociedad anónima que está vinculada a la industria cultural. Esto para que vean quiénes son los licenciatarios existiendo tantas prohibiciones, a quién se le dieron los canales. Aparece KDT vinculado a la industria cultural, ya que su presidente básicamente estaba trabajando con la publicidad cinematográfica. Esto es KDT, Canal 9 KDT. Canal 11 se adjudica a una sociedad anónima denominada DICON. Canal 11 se adjudica a una sociedad anónima denominada DICON, que es la abreviación, la sigla de Difusora Contemporánea. Es la sigla de Difusora Contemporánea. DICON, reitero, es la sigla de Difusora Contemporánea. Y este dato, DICON estaba vinculado a la congregación jesuita de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Reitero, accionistas de DICON están totalmente vinculados a la congregación jesuita de la Iglesia Católica Apostólica Romana, congregación de la cual emerge el Santo Padre, el Sumo Pontífice, el Papa Francisco. Y finalmente, en Canal 13 es adjudicado, el Canal 13 es adjudicado a una sociedad anónima denominada Río de la Plata Televisión. Canal 13 es adjudicado a una sociedad anónima denominada Río de la Plata Televisión, que estaba asociada a un partido político que era la Unión Cívica Radical. Era una escisión, una división de la Unión Cívica Radical, que era la Unión Cívica Radical del Pueblo. Lo reitero, ¿cuál es el dato? Se adjudica Canal 9, vinculada a la cultura, a la publicidad cinematográfica. Canal 11, DICON, a la Iglesia, cultura e Iglesia. Canal 13, Río de la Plata, Unión Cívica Radical. Los tres licenciatarios cumplen los requisitos. No redes, no peronistas, no capital extranjera. Ahora, acá hay un problema, y vamos a cerrar con esto. El problema de la cuestión, fíjense, 20 días antes de entregar el gobierno a la Revolución Libertadora al doctor Arturo Frondizi, el general Aramburu está firmando el decreto 6287. ¿Por qué lo hace? La primera cuestión. Ninguno de estos tres licenciatarios cumplía los requisitos para ser licenciatario de televisión. Ninguno de estos tres licenciatarios cumplía los requisitos para ser licenciatario de televisión. Es decir, acá la Revolución Libertadora se enfrenta con un problema y tiene que tomar una decisión. Ninguno de los licenciatarios cumplían los requisitos para ser licenciatarios. Y la mayor debilidad que reunían los tres es la carencia de una planificación económica y financiera para desarrollar los canales de televisión. En pocas palabras, estos accionistas, estas sociedades anónimas no tienen dinero, tienen experiencia, tienen vinculación, pero no pueden justificar el dinero para desarrollar el canal. Acá lo que hace el Poder Ejecutivo es otorgar la licencia. Ahora, una vez que tenés la licencia, tenés que salir a construir la planta transmisora y pagar la pena. Ahora, ¿dónde está la plata? Y en ese marco presentar una programación cultural. Hay una gran debilidad que es una debilidad económica. Ahora, el problema es que la Revolución Libertadora tiene que entregar el mandato al doctor Arturo Frondizi, pero lo que está garantizando estos tres licenciatarios no tienen plata, no saben cómo van a desarrollar los canales, pero lo que queda claro es que no son peronistas. Y por eso cierra la Revolución Libertadora con un principio categórico ante una debilidad estructural. Aparecen los tres primeros licenciatarios históricos de Canal 9, 11 y 13. Digo dos cositas más, dos cositas y ahora dos cositas para por lo menos avanzar la década del 60. Son dos cosas nada más. Fíjense por ahí una cuestión interesante. Frondizi, con esto cerramos la Revolución Libertadora. La presidencia del doctor Arturo Frondizi es 1958-1962. Dos cuestiones más y partimos.
la presidencia del doctor Arturo Frondizi reiteró abarcar un periodo de 4 años, 1958 y 1962. ¿Qué es lo interesante? Es que en esta presidencia no se generó ninguna norma jurídica vinculada con la radiodifusión de manera sustancial. No hay ninguna norma jurídica que afecte sustancialmente al sistema de radiodifusión. Es extraordinario lo que pasa en este periodo. No obstante, se desarrolló la televisión privada en la Argentina. En el marco de la carencia absoluta de un ordenamiento jurídico, se desarrolló la televisión privada en la Argentina. ¿Y de qué manera se hizo? Cerramos acá, a través de un proceso conocido como la triangulación. Se los digo en pocas palabras. No tienen dinero, las licencias son adjudicadas en el 58, no tienen la capacidad de generar una planta transmisora. Y aparece un concepto de la triangulación. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo, fíjense. Los tres principales canales norteamericanos van a transferir dinero que son los canales CBS, Columbia Broadcasting System, el canal ABC, American Broadcasting Company, y el canal NBC, National Broadcasting Company. Hay una gran particularidad con estos tres canales, que les cierro la idea y con esto terminamos. A ver, hay una prohibición de la participación del capital extranjero, esto está clarísimo. Ahora, ¿de qué manera se transfiere dinero? A través de una figura jurídica que no estaba regulada en Argentina, y la figura jurídica es la productora de contenidos. Aparece, reitero, la creación de las productoras de contenidos, que va a poseer cada canal de cabecera, canal 13, 11 y 9, donde los tres canales norteamericanos van a transferir el dinero. Se los explico con un ejemplo que es lo mismo para los tres. Fíjense, Canal 13 crea una productora denominada ProArtel. La productora ProArtel no está regulada en ningún lado, es una productora de contenidos. ¿Qué es lo que hace? CBS transfiere dinero a ProArtel y ProArtel lo transfiere a Canal 13. Aparece la triangulación. Estábamos en el esquema de CBS, ProArtel, Canal 13. CBS, ProArtel, Canal 13. ¿Se entendió la lógica, no? Sí. Ahora les digo qué hicieron con el dinero, que es el triángulo este y ya está. CBS, ProArtel, Canal 13. Después tenemos, vamos con ABC, Telegrama, que es la de Canal 11, ABC, Telegrama, Canal 11. La productora nacional fue Telegrama. Y finalmente NBC, Telecenter, que fue la productora de Canal 9. A Canal 9. ¿Quedó claro los tres ejemplos? Ahora, cierro con esto con el esquema del triángulo. Esta fue la triangulación. Existieron tres modalidades de triangulación. Digo las tres modalidades. Existieron tres modalidades de transferir dinero. La primera modalidad se conoció como de propiedad. Existieron tres modalidades de transferencia de capital. La primera modalidad de transferencia de capital se conoció como de propiedad.
acá fíjense que les anoté el esquema, en el vértice está la productora. En la base inferior izquierdo los canales de cabecera. Porque ¿qué es lo que pasó con esto? El proceso de participación de capital extranjero terminó violando dos de los principios de la ley. Terminaron generando un sistema de redes a través de la participación del capital. Reitero, productoras, canal de cabecera y canal del interior. Productoras, canales de cabecera y canal del interior. Vamos con la primera. La primera que le dije se llama de propiedad. ¿Qué es de propiedad? Las productoras van a recibir dinero, van a recibir el capital de los canales extranjeros y los van a transferir directamente sobre el canal de cabecera. Para desarrollar la infraestructura y la antena. Hay una transferencia directa, por eso el concepto de propiedad, a los canales de cabecera para poder desarrollar la infraestructura, en este caso el canal, la planta transmisora y la antena. La estructura, que es la planta transmisora, la estructura de propiedad, la planta transmisora y la antena. Si recibo el dinero del CBS, yo soy Probartel, ¿qué hago con esto? Lo transfiero al canal de cabecera. ¿Por qué? Porque no tiene planta. Entonces acá hay que generar la estructura de propiedad. Planta transmisora y antena. La primera modalidad. La segunda modalidad se denominó de asociación. La segunda modalidad de triangulación de participación de capital se denominó de asociación. Y se refirió a que las productoras, a través de una relación contractual de un contrato, a través de un contrato, las productoras a través de un contrato compraban y vendían contenidos extranjeros que iban a los canales de cabecera y el canal del interior. Estamos en la segunda modalidad, que es de asociación a través de un contrato. Lo que hace la productora es comprar contenidos. Los contenidos se los compra CBS, según la productora, o la otra, el canal norteamericano. ¿Por qué este es el negocio de los canales norteamericanos? ¿Para qué invierten plata? Para transferir contenidos. Y con esa transferencia de contenidos maximizan ganancias a través de la publicidad comercial. Fue el negocio de la televisión en su origen de toda la década del 60. Después que llegan a un techo, los canales norteamericanos se empiezan a retirar del país como lo hicieron en Latinoamérica. Pero la lógica de los canales norteamericanos es la venta de contenidos y al mismo tiempo complementar, maximizar la ganancia con la publicidad comercial. ¿Se entiende? La idea general. La última modalidad se denomina de independencia. De independencia. Si quieren, pongan lo mismo, así lo hacemos sencillo. La única diferencia es que acá no hay contrato. La anterior a la asociación había un contrato. Acá no. Acá básicamente las productoras sin contrato compran y venden contenidos a distintos canales. Lo que varía es el contrato. ¿Qué es el contrato? Es que da, lógicamente, una vinculación directa. De las tres modalidades, ¿cuál fue la que más se utilizó? Según lo que dijimos recién, la de asociación. La de asociación fue la modalidad que más se utilizó y fue la que garantizó la consolidación del negocio de transferencia de capital. Reitero, la modalidad de asociación fue la que más se utilizó y fue la que garantizó el negocio, la recuperación de la maximización, en este caso, de la transferencia de capital. Los canales norteamericanos venden contenidos, las compran, desarrollan la planta, tenés una rentabilidad de recuperación a través de publicidad comercial, cuando el negocio nada más me retira. Ok, llegamos hasta acá. Rápidamente el parcial. El parcial, vamos con el parcial, las preguntas, ¿tiene los teóricos ahí? No sé si un índice de teóricos. ¿Alguien tiene un índice de teóricos o la bibliografía? Para decirle qué textos van, qué textos no van.
¿Nadie trajo los teóricos? Ahí estamos. Vamos con la unidad 1. Te lo digo por las dudas. Yo no sé, hay como 3 versiones del programa que están dando vuelta. No sé si se encontraron con eso. Yo me encontré con eso en otra comisión y la cosa porque terminan variando los textos. Esta es una de las 3 versiones por lo que estamos diciendo. Hay otras 2, ¿no? A ver, te digo esto ¿por qué? Porque hay un primer texto de teóricos que este es el modelo histórico nuestro. Hay otro texto que se agregó que lo escribió Glenn Pastor, que no es profesor titular. Sí, ¿Lo tienen la ese? historia de la radio. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Tenían referencia a lo que les estoy diciendo? Sí. Ok, entonces tenemos, fíjense, unidad 1 de teóricos. Hay 4 textos. O'Donnell, Aguilar, Villanueva, Medellín, Torres y Postolki. ¿Cuál es el más importante? Postolki. Quedó clarísimo el concepto educativo de la verticalidad de la cátedra, ¿no? El espíritu humano, pero el principal texto entonces tenemos el que escribió Glenn. Y está en el campus. Y está en el campus. Ahí pudieron acceder al campus electrónico este. Bueno, estamos todos vinculados en el campus, estamos todos comunicados. Ahí lo que no encuentren está en el campus. Cualquier duda me escriben, me llaman, estamos ahí siempre comunicados, ¿no? Pero está todo en el campus. Entonces quedó claro, texto de Guillermo. Y el segundo texto tengámoslo como referencia de Luis Aguilar Villanueva. Ah, ¿sabés que lo pusieron en el otro lado? Mirá vos, lo estoy mirando que lo pusieron en la 2. ¿O'Donnell no va Qué entonces? raro. Profe, Sí, ¿O'Donnell no va entonces? qué cosa rara, esta versión no la conocía. Esta es una 4ª versión, una cosa rarísima. No, que mantengámonos en ese esquema, porque si no los confundimos todos. ¿No? ¿Quedó claro la unidad 1? Sí. ¿Punto? ¿Quedó o no? Sí. 2 textos marcamos. Sí. Unidad 2. Unidad 2 de teóricos. Unidad 1 es Estado, unidad 2 básicamente tenemos el modelo de servicio público europeo, el servicio de interés público norteamericano, los modelos de radiodifusión. ¿Cuál es el segundo texto de la unidad 1? Postolski y el otro. Unidad 2, los textos, lamentablemente son textos desactualizados, ¿no? Pero se los digo rápidamente. Vamos con Nicolás Garham. Y Omar Rincón, y si hay algún texto de Glenn que aparece, lógicamente el más importante es el de Glenn, ¿no? Te digo, porque no sé cómo funciona el ciberespacio, si cuelgan algo ahí. Pero no, en pocas palabras, para el texto de Glenn, de Nicolás Garham y el texto de Omar Rincón. ¿Quedó claro? Sí. Rincón. Y la unidad 3. Pregunta clave, ¿están yendo a los teóricos? Esto es lo que me está llamando. Esto es uno. ¿Y el segundo comentario cuál es? Esperá. A mí no me suena lo de la unidad 2. Es para el segundo parcial. Mira, a mí me metieron este módulo 2, la unidad 2 de teóricos. No figura ninguna de esas dos. Texto de Steinberg tenés aquí. Una cosa rarísima. Ah, sí. Que esos tres. Que son las PNC. Sí, claro. Lo que pasa es que los dos modelos nosotros lo vimos en la unidad 1. Sí. Y de hecho el texto de Glenn también habla de los Sí, dos de radio, modelos sí. de... Y en el teórico dijo que entraba módulo 1 y 2, pero Perfecto. no sé de qué. No, bueno, ahí está. Por eso les hice el comentario que vos me hiciste la salvedad. Pero no Ahora sé sí qué está- módulo 1 y qué módulo 2. No, por eso, ahora se la sintetizo yo, porque lo que les quería ver si estaban haciendo los teóricos, porque íbamos por la unidad 2 y íbamos por la 3. Pocas palabras, el primer parcial no ingresa hasta la 3 y no hasta la 2. ¿Se entiende? O sea, Entonces, los hasta dos las 2. modelos y PNC. Sí, les digo los textos directamente, ¿no? Vamos con los textos, los verdaderos, ¿no? Estos textos son... Vamos, el texto es el de Ramiro Beltrán. ¿Qué, es tuyo? Sí. Ramiro ¿Es la 2 o la 3? No, fixándose entre todos los programas que hay. Yo te digo los textos que van y ahí Claro, eventualmente sí, lo van sí. Igual acomodando. es así, acá Y en dice pocas palabras, 2, armen su propio 3 programa y adentro ustedes. dice Claro, porque la 78. unidad. No, por eso está raro. Venden la unidad 3 como unidad 2. Sí, bueno, así estamos, ¿no? Así estamos. ¿Cómo se llama el de Beltrán? ¿El texto?
El texto... ¿sabes qué? Problemática de la comunicación para el desarrollo en el contexto de la Hay un sociedad. solo texto igual de Ramiro Beltrán, que es problemática de la comunicación para el desarrollo en el contexto. Hay un solo texto de Ramiro Beltrán y el otro texto es el de Juan Cerváez. Que son, básicamente son textos que hablan del surgimiento de las políticas nacionales de comunicación, el desarrollo en América Latina. Vamos, Ramiro Beltrán y Juan Cerváez, ¿ok? Y, perdón, y los dichos anteriormente también, ¿no? No, dijimos que Aguilar Villanueva entra en una zona gris acá. Por eso te digo la situación de los programas. Yo creo que lo tengo en la unidad 1. Está bien, pero igual, vamos a hacerlo sencillo. Los primeros dos que dijimos, texto de Glenn y texto de... ¿qué mencionó? Garham. No, texto de Glenn y Garham. Los otros dos, ante la aparición de nuevos programas, quedaron básicamente eliminados y son reemplazados por el de Luis Ramiro Beltrán y el de Juan Cerváez. ¿Rincón tampoco entonces? No porque fue quitado. No queda bien claro dónde entra el Rincón. Reemplazamos. Lo que dijimos es esto. Los teóricos dijeron que van 2 unidades. 1 y 2, no van a la unidad 3. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Es básicamente dar 2 autores por cada unidad. 1 y 2. La confusión que puede haber es cuál es la numeración de cada unidad en relación a los diferentes programas que están circulando. ¿Se entiende? Pero quedó claro. Lo importante es los textos que van, más allá del número que tengan. Vamos con lo práctico, ¿Quedó claro esto de lo teórico? No, ¿podemos? No. Sí, porque ya... No, bueno. Garham, Postolsky. Beltrán y Cerváez. Garham, Postolsky, Beltrán y Cerváez. El de Garham, el de Postolsky, Beltrán y Cerváez. Listo. Sí. Vamos con la unidad 1. La unidad 1. A ver, olvídense, pongan unidad A. Vamos con la unidad A. Vamos con la unidad A. La unidad A tenemos ahí Postolsky. Me falta que esté inglés acá adentro. Vamos con la unidad A, tenemos Postolsky y Garham. ¿Quedó claro, no? Sí. Bien. De los dos textos, el primordial, el principal es el de Postolsky. Bien. Unidad B, tenemos Luis Ramiro Beltrán y Juan Cerváez. En total tenemos 2 textos por cada unidad. De los 4 textos, el principal es Postolsky. ¿Se entiende? Sí. Estamos entendiendo. Una pregunta por cada unidad. Una pregunta por cada unidad. Va a haber una pregunta sobre el tema de la PNC y otra pregunta sobre el texto de base. Está escrito. En esta comisión está escrito. ¿Se entiende? Está escrito. A ver, el que no prueba porque no quiere, porque tiene una resistencia a probar. Bueno, vamos rápidamente con los prácticos. Vamos con la unidad 1 de prácticos. El primer texto era el texto, no sé si lo recuerdan. Tarcus. Horacio Tarcus. ¿Se acuerdan de Tarcus? Ese era de la vida de Horacio, ¿no? Vamos con el primer texto de Horacio Tarcus. 2 preguntas, dijimos. La primera pregunta, desarrollar los modelos de Estado. Primera pregunta, desarrollar los modelos, tipología o clasificación de los modelos de Estado en la experiencia argentina. La segunda pregunta, explicar la crisis del Estado populista. Desarrollar modelos de Estado, segunda, explicar la crisis del Estado populista. Estas 2 las dijimos, ¿se acuerdan? Sí. Las otras preguntas, si quieren se las digo por autor, pero son las etapas que vimos. La tercera, que sería el texto de Brenca. Si quieren acá hay un punto de referencia, empezamos con el texto de Brenca. La primera pregunta es dar cuenta, vamos a hacerlo sencillo, pongan explicar en todos y después le cambian el verbo, ¿no? Explicar los antecedentes, pongan dar cuenta, describir, explayar, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Explicar los antecedentes de la radiodifusión entre 1875 y 1920. Entre 1875 y 1920. La primera etapa que mencionamos. La segunda pregunta de Brenca, primera pregunta de Brenca, segunda pregunta de Brenca. La segunda pregunta de Brenca es ahí también, desarrollar el surgimiento y desarrollo. Ahí si quieren, si tienen esta atención
modifiquen el verbo, ¿no? Surgimiento y desarrollo del sistema de radiodifusión. Ahí tenemos 1920, integramos dos etapas, 1920, 1946. Explicar, reitero, el surgimiento y desarrollo del sistema de radiodifusión. 1920, 1946. Tercera pregunta, vamos al texto de peronismo, 1920, 1946. Tercera pregunta, explicar ahí, desarrollar la Política Nacional de Comunicación, explicar la primera Política Nacional de Comunicación, desarrollada entre 1946 y 1955. Entre 1946 y 1955. ¿Estamos? La próxima pregunta. Desarrollar el origen de la televisión privada en Argentina. El origen de la televisión privada. Ahora bien, les digo, tengamos presente dos cuestiones más y nos vamos. El tema de las normas jurídicas. Otra pregunta más con normas jurídicas. Porque puede haber otra pregunta así, ¿no? Comparar. Otra pregunta, comparar la ley 14.241, la ley 14.241 del 53 con el peronismo y el decreto ley 15.460 del 57. Comparar, reitero, la ley 14.241 del 53, peronismo, matriz normativa y sociopolítica, y el decreto ley 15.460 del 57. Vamos, otra pregunta más y nos vamos. Otra pregunta. Tengamos presentes estas normas jurídicas. Les digo las otras normas jurídicas para tener presente. Empezamos. Decreto. Todo esto lo que digo lo mismo que es lo más importante, pero tengámoslo presente. Decreto 13.474 del 46. Decreto 13474 del 46, que era el manual de instrucciones para las estaciones de radiodifusión. Este decreto era el manual de instrucciones para las estaciones de radiodifusión. Segunda norma jurídica a tener presente, decreto 7695 del 38. 7695-1938, que era la comisión del 38, ¿se acuerdan? Sí. 7695 del 38, comisión del 38. Vamos con decreto 4161 del 56. La que establece la prohibición y lo último que tengamos presente, que está en la pregunta, es estas tres modalidades de participación del capital extranjero. Tengamos presente las tres modalidades de participación del capital extranjero para desarrollar la televisión. Dejamos acá, cualquier cosa estamos comunicados y nos van a estar